¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con Bien, este diplomado en el sistema de nulidades en materia electoral. Ya vimos algunos temas iniciales de nulidades. Con mis compañeros han estado viendo ya las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Y la sesión de hoy y mañana vamos a hacer un paréntesis en las nulidades de votación recibida en casilla para posteriormente seguir con ellas, pero vamos a revisar también este tema que es muy importante, el recuento de votos, porque bueno, la figura del recuento de votos se realiza tanto por autoridad administrativa o por autoridad jurisdiccional, es decir, por el INE o por el tribunal, antes de que se realice el tema de revisión de la votación recibida en una o varias casillas o finalmente, como lo veremos en las siguientes sesiones, las causales de nulidad de una elección. Entonces, bueno, ya vieron algunas causales de nulidad de votación en casilla. Posteriormente vamos a seguir revisando otras, pero la sesión de hoy y mañana vamos a hacer este paréntesis para revisar el tema del recuento de votos. Recuerden que yo soy Darío Mora, ya hemos estado juntos en otras sesiones. Recuerden que es muy importante la participación. Cualquiera de ustedes que quiera participar, pues con todo gusto abra su micrófono, ponga cualquier comentario que estime conveniente en el chat, abra su micrófono, ponga una manita ahí en la pantalla, lo que sea, para escuchar sus comentarios. Bueno, el tema de recuento de votos es un tema que ha ido evolucionando poco a poco, ha ido evolucionando vía diversos criterios que ha emitido el Tribunal Electoral, criterios que han impactado en todos los tribunales electorales del país y también criterios que han impactado inclusive en reformas legales. Debido a algunas sentencias que ha emitido el tribunal relacionadas con el recuento de votos, bueno, posteriormente el Poder Legislativo ha reformado las leyes para incorporar esta figura del recuento de votos. El recuento de votos ha sido una figura que siempre ha estado ahí en la ley para que cuenten nuevamente los votos, pero la autoridad administrativa no estaba en la ley regulado que pudieran volver a contar los votos la autoridad jurisdiccional. Es decir, es una tarea que estaba regulada solamente para los institutos estatales electorales o el INE, pero no estaba previsto para que el recuento de votos lo realizaran los tribunales electorales en los estados o el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero con diversos criterios que ha emitido el tribunal se reformó la ley y ahora ya también en esa misma ley existe la figura del recuento de votos por parte de los tribunales electorales. Entonces el recuento de votos puede darse en tres momentos distintos. Primero, se pueden volver a contar los votos directamente en la casilla. Cuando hay alguna duda de los escrutadores sobre la votación, pues pueden implementar esta figura y volver a contar las boletas quizá de alguna elección, si se equivocaron en el número de votos o en el llenado del acta de escrutinio y cómputo, alguna circunstancia que sucediera en la casilla, ahí ya podemos volver a contar los votos por parte de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. La segunda etapa es ya cuando los paquetes llegan a los consejos distritales o en su caso a los consejos municipales y ya se toma la votación de todas y cada una de las casillas conforme a las actas de escrutinio y cómputo. Bueno, ya como lo vamos a ver en el instituto, pues se puede advertir que llegaron actas de escrutinio y cómputo con errores, como sucede constantemente, porque recuerden que las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla, pues no son especialistas en la materia, tienen un acta de escrutinio y cómputo que tienen que llenar, no hay otra, solo una original, no le podemos borrar si asentamos algún dato, entonces muchas veces, pues por la falta de experiencia de estas funcionarias y funcionarios, pues hay errores en las actas de escrutinio y cómputo. Entonces, cuando hay errores en las actas de escrutinio y cómputo,
Lo que procede conforme a la ley es que cuando se advierte en el instituto que llegó un paquete y que el acta de escrutinio y cómputo tiene errores, lo que procede es abrir nuevamente el paquete y volver a contar todos los votos. Puede ser, esta circunstancia puede ser de oficio que lo advierte la autoridad electoral, o puede ser que lo solicite algún partido político que le diga a la autoridad electoral: mira, este acta de escrutinio y cómputo tiene muchos errores, no sabemos estos datos, los vamos a analizar, cuáles pueden ser los errores y cuáles son los datos que deben de estar en el acta. Pero bueno, si el acta tiene errores, entonces lo que procede será abrir nuevamente el paquete. Y vamos a ver cómo por ahí la ley dice que si ya se abrió el paquete y se contó todo nuevamente y se emitió una nueva acta de escrutinio y cómputo por parte de la autoridad administrativa, pues ya no procede solicitar después a un tribunal que abra el paquete nuevamente y vuelva a contar todo, o algunas boletas, vuelva a revisar, etcétera. Así dice la ley: ya te abrieron el paquete en el instituto, ya no vayas al tribunal y le solicites que te vuelva a abrir el paquete. Sin embargo, a pesar de que así lo señala la ley, ya en la práctica luego los partidos políticos y sus candidaturas pues van al tribunal y le dicen al tribunal: vuelven a abrir el paquete, porque ¿sabes qué, tribunal? En el instituto lo abrieron y volvieron a contar mal los votos, o llenaron mal el acta, o ¿sabes qué, tribunal? En el instituto no quisieron abrir este paquete, por cualquier circunstancia, algunas que vamos a analizar. Y entonces decía el tribunal: bueno, la ley dice que si ya lo abrieron en el instituto, ya no lo puedo abrir yo, pero si tiene errores, el procedimiento que se hizo que hicieron en el instituto, pues dice el tribunal, para darle transparencia y certeza a esa votación, a esos resultados, pues tengo que abrir nuevamente el paquete. Porque hay de dos: decir, la ley dice que no puedo, porque ya lo abrieron en el instituto, o dos, pues para darle transparencia y certeza, que son principios que están en la Constitución, pues lo voy a abrir nuevamente, porque aquí llega el partido y me dice: hay errores que se realizaron en el instituto que se tienen que revisar y por lo tanto se pueden volver a contar los votos, se deben de volver a contar los votos. Entonces, bueno, en muchas ocasiones el tribunal, atendiendo estos principios de legalidad, certeza y transparencia, en muchos casos ha abierto nuevamente los paquetes ya en sede jurisdiccional. Y cuando se abren los paquetes en sede jurisdiccional, bueno, pues nuevamente se vuelve a contar todo, nuevamente se vuelve a contar, a levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo ya por parte del tribunal, y bueno, esos serán los resultados finales. Inclusive muchas veces llegan los partidos al tribunal y lo que alegan son 2 o 3 votos nada más. Y entonces el tribunal tiene que revisar esos 2 o 3 votos que está alegando el partido político, pues para ver, porque dice: ¿sabes qué? Aquí el INE, vamos a ver algunos ejemplos, le dice el partido al tribunal: aquí el INE dijo que el voto era nulo y yo como partido político estimo que ese voto es para mi partido. Entonces se cuestionan muchas veces 2 o 3 boletas de ese paquete, y entonces el tribunal tiene que revisar nuevamente la calificación del voto que hizo la autoridad administrativa. Y en muchas ocasiones, como vamos a ver en algunos ejemplos, en muchas ocasiones sí el tribunal cambia esa calificación del voto. Y en muchas ocasiones le dice el tribunal al partido: efectivamente, este voto corresponde a este partido y no es un voto nulo como lo calificó el INE. Entonces, ojo, esta figura del recuento de votos pues tiene 3 etapas y puede realizarse directamente hasta por un tribunal electoral. Porque luego en muchas ocasiones también la autoridad administrativa, pues por determinadas circunstancias, no abre el paquete, porque estima que no es necesario, o estima que la irregularidad en el acta de escrutinio y cómputo se puede subsanar, etcétera. Entonces, en algunos casos no se abre el paquete y bueno,
acuden al Tribunal Electoral a solicitar esta apertura de paquetes. Entonces, bueno, son tres instancias. Antes no estaba la instancia jurisdiccional, no decía la ley que un tribunal puede abrir los paquetes, pero ya lo veremos después a partir de la elección presidencial del 2006, la sentencia de la elección presidencial del 2006, cuando se resolvió esa elección, la sentencia señalaba que el Tribunal Electoral abrió diferentes paquetes en todo el país para tener un nuevo resultado de las elecciones, porque muchas actas de escrutinio y cómputo que se levantaban en el país tenían errores y por lo tanto el tribunal ordenó abrir nuevamente los paquetes ya por parte de un órgano jurisdiccional, a pesar de que no lo marcaba la ley. Y bueno, en el 2007 se reformó la ley en ese sentido y actualmente si revisamos la ley en cualquier entidad federativa o la ley general de instituciones y procedimientos electorales o la ley general del sistema de medios de pugnación en materia electoral, vamos a encontrar ahí que efectivamente ya hay supuestos para que un tribunal electoral abra el paquete, como vamos a ver posteriormente cuáles son los supuestos. Entonces, bueno, el proceso electoral tiene diversas etapas y la etapa de apertura de paquetes pues se realiza en la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones. Aunque como les decía, en la misma jornada electoral, muchas veces las escrutadoras o los escrutadores pues hacen un recuento, no abren un paquete obviamente porque todavía no están las boletas en el paquete, pero muchas veces cuando sacan las boletas de las urnas, pues de las urnas, perdón, pues cuentan todos los votos, por ejemplo, de diputaciones federales. Lo asientan en el acta de escrutinio y cómputo y luego por ahí ven algún error y vuelven a contar todos los votos de diputaciones federales. Eso no se entiende directamente como apertura de paquete porque todavía no está listo el paquete, pero sí hacen un recuento de los votos. Y ya después, si viene la figura de la apertura de paquetes, ya el instituto, si ve errores en las actas de escrutinio y cómputo, bueno, ya el instituto el miércoles posterior a la jornada electoral, pues sí tendrá que abrir los paquetes. Todos aquellos paquetes que sean necesarios para que tengamos un resultado con certeza de lo que sucedió. Porque bueno, desafortunadamente, a pesar de que ya hay bastante experiencia en la materia electoral, pues todavía las estadísticas nos dicen que todavía hay muchos errores en las actas de escrutinio y cómputo. En el 2009, en la elección de diputaciones federales, fíjense, la estadística del INE fue que el 50% de las actas que se levantaron en todo el país tenían errores, algunos determinantes y otros no. Es decir, algunos errores eran de tal magnitud que había que abrir el paquete y volver a contar todo. Otros errores en las actas se podían subsanar, perdón, pero era no, 50% de los paquetes en todo el país. 50% de las actas tenían algún tipo de error. 2009. Poco a poco se ha perfeccionado la capacitación a las funcionarias, a los funcionarios de mesa directiva de casilla, pero todavía en el 2018, pues fueron bastantes las actas de escrutinio y cómputo que se levantaron en esas elecciones federales del 2018, donde tenían errores las actas. Y bueno, cualquier error que tenga el acta puede provocar que se abra el paquete y vienen las cargas de trabajo pues muy pesadas para el Instituto Estatal Electoral porque pues tiene plazos muy breves para abrir los paquetes. Si el recuento, por ejemplo, si la votación o los resultados de la votación se cuentan el miércoles y hay que abrir paquetes, pues el instituto tiene jueves, viernes y sábado para abrir esos paquetes, porque tiene que tener listos los resultados el domingo siguiente a la elección. Y como la ley dice, vas a hacer el cómputo, revisar los resultados el miércoles, pues imagínense que una autoridad administrativa pues solamente tiene jueves, viernes y sábado para realizar nuevamente el recuento. Y puede ser de abrir un paquete, dos paquetes, pero puede ser que se tengan que abrir en ese distrito 100 paquetes en 3 días. O puede ser que sean 200.
O puede ser, como lo vamos a ver, que entremos a la figura del recuento total y entonces se tengan que abrir los 500 paquetes de un distrito de los 300 que forman parte en el país de la elección de diputaciones federales. Entonces, imagínense abrir 300 paquetes, 400 o 500 paquetes de una elección de diputaciones federales en un plazo de 3 días. Y después, pues la ley nos dice que debe ser de forma ininterrumpida, pero bueno, sería imposible. Tienen que descansar las funcionarias, los funcionarios del instituto y las representaciones de los partidos políticos. No puede ponerse que vamos a abrir los paquetes las 24 horas y luego las 24 horas y luego las 24 horas de esos 3 días. Entonces, por lo general, los institutos emiten acuerdos y por lo general los paquetes se abren de 8 de la mañana a 12 o las 24 horas de la noche, ¿no? Se descansa de las 12 hasta las 8 y otra vez a seguir abriendo paquetes, pero muchas veces a los institutos se les vencen los plazos para abrir paquetes y muchas veces se trabaja hasta las 2, 3, 4 de la mañana abriendo paquetes para tener los nuevos resultados. Entonces es una tarea compleja y un consejo distrital pues nunca va a saber exactamente si hay que abrir paquetes o no hasta que se emitan los resultados. Entonces todo está previsto, todo está muy bien organizado, como vamos a ver. Hay lineamientos del INE para el procedimiento de apertura por parte de los institutos, pero pues si yo, por ejemplo, soy consejero o consejera de un consejo distrital, pues no voy a saber si hay que abrir paquetes o no hasta que pase la jornada electoral. Y tampoco voy a saber cuántos paquetes se van a abrir en mi distrito. Hay distritos donde se abren 50, otros 100, pero como les digo, también se ha dado caso del recuento total, donde en ese distrito se tienen que abrir nuevamente los 500 paquetes. Entonces, imagínense cómo le vamos a hacer para abrir 500 paquetes en 3 días. Y es donde se forman los equipos de trabajo, vía los lineamientos que ha emitido el INE, se forman equipos de trabajo y entonces se forman diferentes mesas, se integran diferentes mesas y entonces muchas veces pues se instala en un distrito, por ejemplo, 10 mesas de recuento de votos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 10 mesas de recuento de votos que al mismo tiempo se cuentan 10 paquetes. En cada mesa se abre un paquete, hay un responsable, un funcionario, una funcionaria responsable de esa mesa, están presentes ahí también los representantes de los partidos políticos. Los representantes de los partidos políticos sí pueden cambiar a sus representantes constantemente, pero los funcionarios y las funcionarias del INE o del instituto tienen que ser los mismos. Entonces, bueno, pues se abren 10 paquetes al mismo tiempo, un paquete en cada mesa. Entonces, aproximadamente tiempo promedio, cada hora se abre un paquete en cada mesa, entonces cada hora se cuentan 10 paquetes. Y entonces vamos de 10 en 10 para poder alcanzar todo el recuento de votos que exija la ley. Ya vimos la boleta, ya platicamos de la boleta. Ahora acuérdense que pues conforme a la legislación que tenemos actualmente, pues las mesas directivas de casillas se integran con 4 funcionarias o funcionarios, ¿no? Presidente, secretario, primer escrutador, segundo escrutador, ¿no? Cuando tenemos elecciones concurrentes, es decir, cuando al mismo tiempo tenemos elecciones locales y elecciones federales, entonces la mesa directiva de casilla se integra con más funcionarias y funcionarios, un secretario y un escrutador o una secretaria y una escrutadora adicional. Entonces tenemos 6 funcionarios, presidente, presidenta, 2 secretarios y 3 escrutadores. El asunto es que estos funcionarios y funcionarias van a recibir y van a contar los votos de todas las elecciones, tanto de las federales como de las locales. Y es lo que actualmente ya se señala la casilla única. Previo a la reforma de 2014, pues antes se instalaban 2 casillas. La casilla de la elección federal
y la casilla de la elección local. Pero entonces imagínense todas las casillas que se tenían que instalar. Era muchísimo las cargas de trabajo. Actualmente no tengo el dato exacto, pero yo creo que para el 2024 pues, se van a instalar por ahí de 170,000 casillas más o menos. Imagínense tener que instalar 170,000 casillas para las federales, pero otras 170,000 casillas para las elecciones locales. ¿Y por qué es el número, prácticamente el mismo número de casillas para las elecciones locales? Porque como conforme están los datos actualmente, pues vamos a tener elecciones en el 2024 en 30 entidades federativas. O sea, en 30 entidades federativas también hay que instalar casillas. Solamente 2 estados no van a tener elecciones en el 24. Entonces, en el 2014 decidió el Poder Legislativo, no sabes qué, pues vamos a crear una casilla única, para no sean 2 casillas en cada entidad federativa, porque es muchísimo el número de funcionarios que necesitamos y muchísimo el número de funcionarios que hay que capacitar. Por lo tanto, se reformó la Constitución, se reformó la ley y nace la figura de casilla única. Que les voy a decir una cosa, en Colima ya estaba. Por ejemplo, en Colima desde el 2009 ya había casilla única. Y llamó mucho la atención esa configuración en Colima, donde en un convenio con el IFE desde 2009, pues se llegó a ese convenio de instalar una casilla. Y se cuestionó mucho porque se decía, no, pues ¿sabes qué? Se van a equivocar. Si de por sí los funcionarios y las funcionarias se equivocan cuando reciben los votos solamente de la elección estatal, ahora imagínense que esos funcionarios y funcionarios tengan que recibir los votos de la elección estatal y tengan que recibir al mismo tiempo los votos de las elecciones federales y tengan que contar todos los votos de elecciones federales y de elecciones locales. Si solamente les dejamos las federales o solamente les dejamos los locales a esos funcionarios, se equivocan constantemente. Ahora imagínense que les digamos, no, ahora vas a contar las federales y las locales también. Entonces sí pasó en Colima desde el 2009. Y resulta que después se hizo un análisis y resulta que en Colima las funcionarias y los funcionarios que menos se equivocaron fueron los de Colima. Es decir, donde había casilla federal y casilla local, con 4 funcionarios en la local y 4 funcionarios en la federal, más los suplentes, se equivocaban, ¿no? Más que en Colima, que solamente había una casilla. Y que la función de esos funcionarios era contar boletas federales y contar boletas locales. Entonces dijeron, ¿por qué en la casilla concurrente se equivocan menos que en la casilla, que cuando tenemos 2 casillas, la federal y la local? Y entonces lo que arrojó ese estudio y ese análisis fue que, bueno, como en Colima se tenían que capacitar a menos funcionarios porque solamente iba a haber una casilla, no 2, pues en Colima se seleccionaron a funcionarias y funcionarios con mayor índice de escolaridad. No se necesitaban tantos, entonces se seleccionaban a los que tenían un mayor alto índice de escolaridad. Entonces, por ejemplo, se seleccionarían muchos funcionarios en Colima y funcionarias, pues eran funcionarios y funcionarias que tenían pues licenciaturas, por ejemplo, que habían estudiado hasta niveles universitarios. Entonces, obviamente, pues se equivocaban menos en el llenado del acta. Y en otros estados donde tenían que seleccionar funcionarios para la federal y tenían que seleccionar funcionarios para la local, necesitaban más funcionarios. Y entonces no les alcanzaba luego a los institutos o al INE para seleccionar puros funcionarios con alto índice de escolaridad. Entonces también se seleccionaban funcionarios que no tenían pues estudios universitarios, estudios de preparatoria
y por lo tanto había más errores en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo de ambas elecciones. Entonces, con esta experiencia en Colima, viene la reforma de 2014 y se decide, si hay elecciones concurrentes, se va a instalar una sola casilla. Pero todavía en el 2014, más o menos, no tengo el dato exacto tampoco, pero más o menos en el 2014, pues la mitad de los estados no tenían elecciones concurrentes. Un poco más de los estados decidieron tener elecciones un año que no fuera de elecciones federales. Pero con la reforma de 2014, fíjense, le llamó mucho esto la atención a diversos estados y entonces varios estados en el país reformaron su constitución local por parte de su poder legislativo del Congreso estatal y decidieron tener elecciones concurrentes. Entonces, en varios estados, pues cambiaron los plazos. Por ejemplo, en varios estados algún gobernador duró solamente 4 años para tener elecciones concurrentes, etcétera, ¿no? El resultado para el 2022 fue que ahora, como lo vemos, en el 2024, 30 estados van a tener elecciones concurrentes con las federales. Y por lo tanto va a ser la elección más grande en la historia del país porque nunca habíamos tenido elecciones al mismo tiempo de diputaciones, de senadurías, de la presidencia de la República, más elecciones en 30 entidades federativas. Esto obviamente provoca un trabajo muy importante para el INE, porque el INE, acuérdense que es la autoridad responsable de organizar las elecciones locales y las federales. Y de repente le dicen al INE, pues tienes que organizar elecciones en 30 entidades federativas y también las federales para el 2024. Y otro problema que no se revisó quizá cuando los estados decidieron tener elecciones concurrentes con las federales, pues también fue que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le van a llegar muchísimos asuntos de todas estas elecciones y en los mismos plazos, porque obviamente las elecciones se llevarán el mismo día en el 2024 y entonces las impugnaciones de las 30 entidades federativas más las federales pues se van a realizar prácticamente en las mismas fechas y por lo tanto el Tribunal Electoral va a tener cargas de trabajo muy fuertes porque en ese año le van a llegar impugnaciones de 30 entidades federativas más impugnaciones de diputaciones federales, senadurías y quizá de la presidencia de la República. Entonces, tanto el INE como el tribunal nunca habían tenido tanto trabajo quizá como sucede en 2024. Pero no podemos prever esto. No sabemos exactamente cuánto recuento de votos se van a solicitar en el 2024 y cuántas impugnaciones se van a realizar en el 2024. A lo mejor nos dan la sorpresa como en el 2018, que nadie impugnó la elección presidencial. Ya estaba lista la estructura en el Tribunal Electoral, estaban listas todas las ponencias para resolver impugnaciones de la elección presidencial. Teníamos el precedente que en el 2006 impugnaron, se presentaron más de 300 demandas, casi 400, con motivo de la elección presidencial. En el 2012 también 350 demandas con motivo de la elección presidencial. Viene el 2018 y nadie impugna la elección presidencial. Todos los partidos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto lugar, todos los partidos aceptaron los resultados de la elección presidencial del 2018 y entonces esto pues llamó mucho la atención en México y en otras partes del mundo, que por primera vez en México, desde que hay tribunales electorales, nadie impugnó la elección presidencial, nadie fue al tribunal y le dijo anula estas casillas de la elección presidencial y nadie fue al tribunal y le dijo anula de plano toda la elección presidencial, como sucedió en 2012 y como sucedió en 2006. Entonces, bueno, parecía que la cultura política en México había cambiado porque se estaban aceptando los resultados de la elección presidencial. Pero fue solo un paréntesis porque luego vinieron elecciones en el 2020, 2021,
2022 y en esas elecciones se siguió impugnando en diversas ocasiones, pues por ejemplo las elecciones de gobernatura o las elecciones de ayuntamientos o las elecciones de diputaciones locales. Entonces solo fue un paréntesis ahí donde por diferentes motivos pues no se impugnó la elección presidencial, algo que ayudó mucho para que no se impugnara la elección presidencial del 2018 fue que el resultado entre el primero y segundo lugar pues fue muy amplio. No fue un resultado cerrado y por lo tanto pues el partido que quedó en segundo lugar o la coalición que quedó en segundo lugar, pues con un margen tan amplio entre el primer y segundo lugar, pues se decidió no impugnar la elección presidencial. Pero ¿qué va a pasar en 2024? Pues no sabemos si va a haber cargas de trabajo muy fuertes o no, y tampoco sabemos estrictamente pues cuántos recuentos de votos se van a tener que realizar. Pero nada más imagínense que son 30 entidades federativas con elecciones, más las federales. ¿Cuántos recuentos de votos va a tener que realizar el INE? ¿Cuántos recuentos de votos los institutos estatales electorales? Pues no sabemos. Ahora, este tema del recuento de votos pues viene en el programa, ¿no? Del diplomado de nulidades y seguirá estando ahí porque es muy importante hasta, como dicen por ahí, que nos alcance la reforma, ¿eh? Porque, ojo, en una de esas, que es precisamente lo que se está revisando actualmente en el Parlamento Abierto, para posteriormente en septiembre, que empiece el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, pues se pueda realizar una reforma electoral en su caso, pues actualmente se está revisando este tema del voto electrónico. Entonces, ojo, el recuento le da mucha certeza y transparencia a los procesos electorales, pero si se incorpora el voto electrónico, pues va a desaparecer esta figura del recuento de votos. Entonces habrá que estar muy pendientes si de verdad vamos a llegar nuevamente al 2024 con esta figura del recuento de votos, o en una de esas, esto que estamos estudiando hoy y mañana, pues solamente van a quedar como precedentes y como antecedentes, porque pues entra la figura del recuento de votos y entonces pues desaparece quizá la figura del recuento como lo tenemos ahora, porque acuérdense que si tenemos elecciones electrónicas, voto electrónico, pues va a ser urnas electrónicas. Y acuérdense que la urna electrónica, pues cuando vamos y votamos con un código de barras, que a la hora de votar ese código de barras puede ser utilizado solamente una vez. Utilizamos el código de barras, se emite nuestro voto y al emitir nuestro voto en la casilla electrónica se expide un testigo, es decir, sale un papelito ahí que queda en la urna electrónica donde queda constancia de que votamos. No es una boleta ni mucho menos, solamente es un pequeño papel, un ticket, como se llama legalmente, un testigo donde quedó ahí asentado que emitimos nuestro voto. Entonces puede ser quizá que exista una nueva figura que se llame recuento, pero solamente de esos testigos. Vemos la urna electrónica, pues cuántos testigos hay, cuántos tickets hay aquí en esta urna, pues 100. ¿Qué quiere decir eso? Físicamente, no electrónicamente, físicamente quiere decir que votaron 100, porque hay 100 testigos en la urna. Pero eso es lo que más vamos a llegar. Yo les digo sinceramente, ya había perdido mis esperanzas, entonces dije, no, pues vamos a tener que implementar este tema del recuento de votos, pues vamos a tener que implementarlo y capacitar y seguir comentando estos temas, ¿no? Durante no sé cuánto tiempo más. Pero creo que por ahí sí el Parlamento abierto ha dado señales, las discusiones que se han dado en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputadas y Diputados actualmente, las mesas sobre la reforma electoral que se están llevando actualmente, pues están señalando que sí, los partidos políticos sí están de acuerdo todos, es decir, los grupos parlamentarios, sí están todos de acuerdo en implementar el voto electrónico. Son pocas voces las que están señalando en este momento
que no debe implementarse el voto electrónico. La mayoría van en ese sentido. Entonces, bueno, cuando ya se dé la discusión, no por parte de académicos y de expertos, como es el Parlamento abierto, sino cuando ya se dé la discusión en septiembre, ya por las legisladoras y los legisladores, que son los que pueden reformar la Constitución y la ley, pues ya van a tener la información, y la información es actual, pues que sí quieren los partidos y que los especialistas les dicen que ya es momento de implementar el voto electrónico. Entonces, en una de esas, pues sí les digo, esto que estamos estudiando hoy y mañana, pues quedará solamente ya para la historia. Y entonces en los recuentos de votos que se realizaron, por ejemplo, en la elección presidencial del 2006 y en la elección presidencial del 2012, pues van a quedar solamente ahí en la historia, porque para el 2024 quizá ya no exista esta figura. Pero en lo que sí, en lo que no, pues vamos a revisarla. Y bueno, también en una de esas, pues se reforma rápidamente la legislación del Estado de México y de Coahuila, que no estoy seguro, pero creo que sus elecciones inician en enero del año que entra, del 2023. Entonces tendrían que reformar sus legislaciones este año, tanto Coahuila como el Estado de México, para que quizás sean la prueba piloto y inicie ya el voto electrónico en las elecciones del Estado de México y en las elecciones de Coahuila. No sé si alcance o de plano el voto electrónico se implemente para el 2024. Si no le alcanza al Estado de México y a Coahuila para reformar sus leyes, pues entonces sí, será la última vez que implementemos la figura del recuento de votos en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. No sabemos si les dé tiempo en este año de reformar su legislación, porque obviamente el voto electrónico pues se necesita una reforma constitucional y primero tendría que estar la reforma constitucional y después la reforma local. Entonces, yo creo que no les va a dar tiempo, porque en enero inicia el proceso electoral en el Estado de México, entonces tendrían que tener ya lista una reforma pues para septiembre de este año, entonces no les va a alcanzar. Por lo tanto, el recuento de votos pues sí lo vamos a tener en esas dos entidades federativas, pero quizás sea la última vez que tengamos esta figura en la ley del recuento de votos, de la boleta impresa, todo lo que conocemos desde hace muchísimos años, pues quizá se implemente por última vez en el Estado de México y Coahuila, quizá en el Estado de México y Coahuila por última vez se tengan que imprimir boletas como las conocemos y como ya las analizamos. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí que me toca votar en el Estado de México, pues sí, quizás sea la última vez el año que entra que vote con una boleta impresa y ya para el 2024 quizá ya me toque votar en una electrónica. Entonces hay que estar muy pendientes de qué va a suceder en este año, porque la reforma electoral de este año es clave también en este tema del recuento de votos. Pero bueno, por lo menos lo que analicemos hoy y mañana, pues sí nos va a servir para las elecciones de Coahuila y del Estado de México, porque pues, si tienen elecciones en enero, tendrían que tener lista una nueva reforma electoral ya aprobada para septiembre, porque son 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Entonces son diciembre, noviembre, octubre. Tendría que estar lista la reforma el mes que entra y pues no, como están las cosas, no va a estar aprobada una reforma de voto electrónico para el Estado de México y Coahuila el mes que entra. Entonces, pues los que les toque, como a mí, votar el año que entra en las elecciones del Estado de México, en las elecciones de Coahuila, pues sí vean muy bien la boleta, porque quizá sea la última vez que nos den una boleta impresa. Esperemos, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es muy importante ya tener el voto electrónico. Esperemos que la última boleta que nos den en el Estado de México, pues sea impresa y ya para el 2024 pues ya acudamos a una urna electrónica a votar con un código de barras y que nada más quede ahí un testigo, un ticket de que acudimos a la casilla, pero pues no es seguro, ¿no? Acuérdense que las reformas electorales a veces pasan, a veces no, a veces se reforman algunos temas, a veces no, pero sí, ahorita el Parlamento abierto, donde ya se instalaron mesas y se discutió el voto electrónico,
parece que todo iba en el sentido de que en septiembre, no, octubre o noviembre, por ahí, las legisladoras y los legisladores sí promuevan una reforma en el sentido de incorporar el voto electrónico. Les digo, ahorita en el Parlamento abierto son muy pocas las voces que dicen no, no queremos voto electrónico. Parece que se está superando este tema de la desconfianza en el voto electrónico, porque bueno, algunos lo han cuestionado, pero pues ya lo han explicado expertos de México y de otros países, que deja un testigo la urna. Entonces, bueno, como que ya le da confianza a aquellos que no creían en el voto electrónico y dicen, bueno, pues si por lo menos queda un ticket ahí en la urna, pues está bien, y entonces implementamos el voto electrónico. Entonces, créanme, a lo mejor sí, ya para el 2024, después de muchos y muchos años donde se alegaban las boletas, donde se perdían las boletas, donde se perdían los paquetes, donde se quemaban las boletas, donde había que hacer recuento, como les digo, primero en la casilla, luego en el instituto, luego en el tribunal, pues a lo mejor sí pasa a la historia todos estos temas, y pues ya tenemos el voto electrónico, que es impresionante el voto electrónico, porque inmediatamente que se cierra la casilla, inmediatamente está ahí el resultado de esa elección. Inmediatamente ese resultado llega al Consejo Distrital y rápidamente se tienen todos los resultados de todas las elecciones vía voto electrónico. No hay que esperarse al miércoles, contar los votos el miércoles y luego a ver qué votos son válidos, cuáles son nulos y luego irnos al tribunal, etcétera. Sí, buenos días, Andrés, te escuchamos, adelante. Gracias, buenos días. Una pregunta, ahorita que se Sí, refiere al voto electrónico, ¿ustedes como tribunal bueno, ha llegado a un recuento de votos, pero de voto en el extranjero? Es decir, creo que en el voto en el extranjero, de mexicanos en el extranjero, creo que también se da la figura de voto electrónico, o a lo mejor me equivoco. No sé cómo está esa situación. No sé si me podría ampliar. Gracias. sí, con todo gusto, Andrés. Mira, en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está la mayoría de mexicanas y mexicanos que pueden votar vía voto en el extranjero, hay tres figuras. Está el voto electrónico, no, no el voto electrónico, está el voto vía internet, está el voto postal, que se manda vía correo, o podemos acudir a un consulado a votar. Están las tres figuras, y ahí sí está muy avanzado, porque en este momento, si tuviéramos elecciones, los mexicanos y mexicanas que están en el extranjero podrían votar vía Internet. Pero son temas diferentes. La cobertura de Internet en Estados Unidos, por ejemplo, es completa, y luego los consulados, pues también podemos ir a votar a un consulado vía Internet, o puede ser vía postal, lo mandamos por correo, nuestro voto, o podemos acudir directamente al consulado. Están los tres supuestos y es muy diferente, y bueno, no existe la figura del recuento de votos para los mexicanos y las mexicanas que se encuentran en el extranjero. La mayoría lo hacen todavía vía postal, pero ya existe la figura y ya está incorporada inclusive en la ley, y se ha llevado a cabo el voto vía Internet en las elecciones en el extranjero. No hay un solo día para votar, hay una fecha específica en donde se puede acudir a votar al consulado, votar vía Internet o votar vía postal. Inclusive esos resultados muchas veces pues llegan, ¿no?, antes de que se tengan los resultados de las elecciones en México vía boleta de papel, ¿no? Entonces ahí sí estamos muy avanzados, fíjense, y ahí no se ha cuestionado que ya tenemos un voto electrónico vía Internet para las mexicanas y los mexicanos que se encuentran en el extranjero. También se ha implementado este tema para la presidencia de la República, solamente. La idea es incorporarlo también ya para otras elecciones, y también en algunas entidades federativas está incorporada esta figura para la gobernatura solamente, pero ya se está discutiendo también si se puede implementar esta figura para otro tipo de elecciones. Actualmente podemos votar desde el extranjero para algunas gobernaturas en algunas entidades federativas, no en todas, pero también para la presidencia. Sin embargo, hay que incorporar, por ejemplo, pues quizá diputaciones federales, aunque se está cuestionando ahí el tema de si un mexicano que radica en el extranjero
pues ¿para qué vota por un diputado federal si ese diputado federal representa a las personas que viven en un determinado distrito? Entonces, ¿por qué un mexicano en el extranjero debe votar para esas elecciones? Está esa discusión. También, ¿para qué vas a votar por un presidente municipal? Se dice, si ese presidente municipal nada más tiene competencia para temas que sucedan en ese municipio. Por eso la idea principal era que se votara para la presidencia de la República, porque obviamente, pues lo que haga un presidente o una presidenta en México sí tiene impacto directamente o puede tener impacto directamente con las personas mexicanas o mexicanos que viven en el extranjero. Y luego por ahí se dijo, no, pues también decisiones de una gobernadora o un gobernador pueden impactar a personas que viven en el extranjero. Entonces, hasta la fecha, tenemos incorporadas esas dos elecciones vía de mexicanas y mexicanos que se encuentran en el extranjero. Pero sí, Andrés, hay tres posibilidades en el extranjero. Votar por internet, votar por vía postal, por correo, o inclusive acudir a la consulado o la embajada y votar ahí directamente. La mayoría de los mexicanos que votan pues se encuentran en Estados Unidos, pero puede implementarse también este voto en algunos otros países. El tema que ya tenemos 20 años, fíjense, es que es muy poco los votos que se reciben de mexicanas y mexicanos en el extranjero. Si vemos los porcentajes de personas que viven en el extranjero y los votos que llegan a México, pues realmente es un porcentaje muy bajo. Como ya lo hemos platicado, si vota el 50% en México de los que tienen lista nominal, de los que aparecen en la lista nominal y tienen credencial, pues en el extranjero creo que no llegamos ni al 15% de las mexicanas y mexicanos que votan en el extranjero. No tengo el dato exacto, pero creo que ni el 15% de los que viven allá votan, porque eso sí, tienen que tener credencial para votar con fotografía, tienen que solicitar su credencial y la tiene que tener vigente y tiene que aparecer también en la lista nominal. Entonces son trámites que se tienen que hacer desde el extranjero a México y trámites que muchas veces pues no lo hace la mexicana o el mexicano que se encuentra en el extranjero y por lo tanto pues no pueden votar ya directamente el día de las elecciones. Entonces sí hay que facilitar estos temas. Veremos si se incorpora el voto electrónico ya en México, pues qué sucede también con este tema de la lista nominal o de la credencial para votar, si puede ser más eficiente ese sistema. El problema es que, como les decía el otro día, pues somos prácticamente 94 millones en la lista nominal y hay que expedir 94 millones de credenciales para votar con fotografía y es la única forma de identificarnos. Quizá cuando tengamos el voto vía internet, a lo mejor ya no necesitamos credencial para votar con fotografía. A lo mejor podrá ser con nuestra huella digital, lo que ustedes quieran. Pero mientras sea vía urna electrónica, pues sí vamos a llegar a la casilla, va a estar ahí la urna electrónica, pero sí tenemos que mostrar nuestra credencial para votar con fotografía y también tenemos que aparecer en la lista nominal de electores. Quizá poco a poco esto sea más eficiente hasta llegar, como en otros países, que con una contraseña, con una huella digital, etcétera, pues ya podemos poder votar directamente sin tener credencial para votar con fotografía, porque nada más imagínense el trabajo del INE, que también muchas veces no se revisa, de expedir los 94 millones de credenciales para votar con fotografía, y estas vencen. Entonces, constantemente se tiene que expedir más credenciales, o muchas veces al ciudadano se le pierde, se la roban, o finalmente se cambia de domicilio, entonces constantemente hay que estar expidiendo credenciales para votar con fotografía. Y yo creo que para el 2024, si se implementa la urna electrónica, pues sí se va a tener, se va a seguir solicitando la credencial para votar con fotografía. Vamos a ver cómo queda implementado todo el mecanismo. Pero sí, Andrés, el sistema en el extranjero es mucho más eficiente, mucho más sencillo. El problema es que no hacen su trámite las mexicanas y los mexicanos para obtener su credencial y para aparecer en la lista nominal y puedan votar desde allá, porque obviamente, aunque sean mexicanas o mexicanos, pues sí tienen que demostrar y tienen que tener un documento, como es la credencial para votar con fotografía, para emitir su voto. Quizá esto se pueda nuevamente revisar y hacerlo un poco más eficiente,
quizá en un futuro, en vez de credencial, como les digo, es huella digital, pero finalmente, aunque fuera huella digital o lo que ustedes quieran, pues hay que acudir a la autoridad para dar de alta esa huella digital o el iris del ojo o la contraseña, lo que ustedes quieran. Es un trámite que pues yo creo que se le pasa al extranjero, al mexicano en el extranjero, hacer ese trámite y ya cuando quieren votar en la elección presidencial, bueno, si no hicieron ese trámite, si no lo agotaron en tiempo, pues no van a poder votar. Y es por eso que ya el voto en el extranjero tiene muchos años, pero la concurrencia de las mexicanas y los mexicanos es muy baja. Realmente el voto de los mexicanos y las mexicanas en el extranjero no afecta a los resultados finales en una elección presidencial tan grande, porque son muy pocas las personas que votan para elecciones de la presidencia. Y no tengo los datos de gobernadores en algunos estados o gobernadoras, pero también creo que Michoacán es uno de los estados donde pues las michoacanas y michoacanos que viven en el extranjero pueden votar para la elección de la gobernatura, así como en otros estados. Pero ahí sí no conozco muy bien los datos de cuántos votan, pero han de ser más o menos similares a la elección presidencial, que es muy bajo todavía. Entonces aquí también habrá que pensar cómo le podemos hacer o qué herramientas o mecanismos podemos implementar para que sea mayor la concurrencia de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero y puedan emitir su voto. Habrá que ver cómo le hacemos en el 2024 para que sean más los votos que se reciban de mexicanas y mexicanos en el extranjero. Pero muchas gracias, Andrés, por tu participación y bueno, seguimos aquí con los temas. Entonces, ojo, pues no vamos a perder estas dos sesiones porque, como les digo, por lo menos en el Estado de México y en Coahuila el año que entra, vamos a seguir teniendo elecciones con la boleta impresa y seguramente va a aparecer por ahí, como sucede en todas las elecciones, pues la figura esta de el recuento de votos. Y bueno, los pasos, acuérdense, ustedes conocen muy bien, aquí nos dice Silvia, en el Estado de México también hay voto desde el extranjero. Sí, exactamente, Silvia, creo que la gobernatura del Estado de México también tenemos esa figura. Creo por ahí que es más o menos la mitad de los estados los que tienen voto de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero. Aquí nos dice muy bien Silvia, en el Estado de México sí para la elección a la gobernatura, precisamente la que vamos a tener el año que entra en el Estado de México, pues sí está esa figura y seguramente son las mismas condiciones o los mismos, nos dice Patricia, también que en Coahuila, bueno, pues en estos dos estados vamos a tener la experiencia y pues vamos a revisar qué sucede con el voto de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero y por ahí le damos una revisada a ver qué porcentaje de los que se encuentran en el extranjero votaron para las elecciones de Coahuila y votaron para las elecciones del Estado de México, porque obviamente en ambas elecciones tenemos la elección de la gobernatura y es precisamente para esa elección para la que se incorporó el voto de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero. Aquí ya acá las compañeras están defendiendo a sus estados muy bien. Nos dice Francisca que también en Guerrero, entonces, pues quizá ya en este momento, pues prácticamente en la mayoría de las entidades federativas ya se tiene el voto de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero vía la elección de la gobernatura. Entonces habrá que revisar la estadística. Seguramente el INE tiene una clara estadística exactamente de cuántos son las personas y las mexicanas y los mexicanos que votan desde el extranjero para estas elecciones locales y también para la elección presidencial. Ya veremos el año que entra cuántos extranjeros, mexicanos y mexicanas, bueno, que no son extranjeros, que son mexicanas o mexicanos, pero que viven en el extranjero, pues cuántos votaron para la elección o para la gobernatura del Estado de México y también para la elección o la gobernatura en Coahuila, ¿no? Pero seguramente en estos dos estados vamos a seguir teniendo las elecciones tradicionales con pues, la instalación de la casilla y las boletas, como ya les decía, pero a lo mejor sí, pues sí va a ser histórica la votación en Coahuila y en el Estado de México el año que entra, porque en una de esas, como les platico,
quizás sean las últimas elecciones que se lleven a cabo con boletas impresas y vamos a cambiar radicalmente el sistema de los votos. Este año se decide, eso sí se les digo, si hay reforma electoral relacionada con el voto electrónico, se tendrá que decidir necesariamente este año, ya por ahí de noviembre y diciembre, pues estará votando para una reforma electoral y ahí nos vamos a dar cuenta en esas fechas si viene en la reforma electoral el tema del voto electrónico incorporado, porque les digo, tendrán que hacerse entonces, si en esos casos, bueno, una reforma constitucional, una reforma legal para las elecciones federales, y luego también las entidades federativas tendrán rápidamente que modificar sus leyes para poder implementar también a nivel local las elecciones locales, o no sé cómo pueda quedar, ¿no? A lo mejor queda no solamente para las federales, que desde mi punto de vista sería un error, que las federales fueran con voto electrónico y las locales no. Entonces yo creo que el paquete de reformas viene implementado para todas las entidades federativas y para las elecciones federales. Y entonces, bueno, ya lo platicamos, hay un proceso de escrutinio y cómputo en la casilla, y en la casilla, pues lo primero es la discusión de las boletas. Ya lo hemos visto, ya lo hemos platicado, llegan boletas, pero pues el problema de las boletas es que pues se tienen que contar los votos de cada una de las elecciones, pero pues fíjense todo lo que tienen que realizar las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, tienen que ver cuántos votaron conforme a la lista nominal, tienen que ver cuántos votos se emitieron a favor de cada partido político, tienen que ver cuántos votos se emitieron para una candidatura independiente, tienen que calificar ahí directamente. O sea, las escrutadoras y los escrutadores son los primeros que califican un voto. Ellos deciden si el voto es nulo o válido. Muchas veces el presidente o la presidenta de la casilla está en otras actividades y realmente quienes deciden este voto es nulo son las escrutadoras y los escrutadores. En otros casos le consultan a la presidenta o presidente de la casilla, oiga, ¿qué hacemos con este voto? Está medio raro. Y entonces ya las funcionarias y los funcionarios ya en conjunto deciden si el voto es válido o nulo. Pero es la primera autoridad que califica un voto. Las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla tienen atribuciones conforme a la ley para decir este voto es nulo y punto. Y si nadie impugna que ese voto fue nulo, así va a quedar ya. O también pueden decir este voto es válido, o también pueden decir mira, el voto está medio raro, pero corresponde a tal partido. Todas esas decisiones se toman en primera instancia en la casilla. Y luego llegan casos más complejos, como vamos a revisar. Pues, ¿qué hacemos si la boleta tiene 3 marcas? Los primeros que tienen que decidir qué hacen con una boleta con 3 marcas son los funcionarios y las funcionarias de mesa directiva de casilla. Y si esa decisión no se impugna, así quedó el voto. Entonces es muy importante la responsabilidad de las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, porque muchas veces así quedan los resultados. Hay que decirlo, muchas veces hay errores, pero nadie impugna esos errores y así quedan los resultados. ¿Cómo lo decidieron? ¿Cómo se realizó en la mesa directiva de casilla? Muchas veces el escrutinio y cómputo que se realiza en la mesa directiva de casilla y el llenado del acta de escrutinio y cómputo, así queda y ya no es impugnado posteriormente. Entonces los resultados así quedan y nadie los cuestiona. Por eso es muy importante la capacitación, porque a veces se equivocan y esa equivocación ya no es subsanada, porque nadie va al tribunal y le dice, oye, aquí hay un error, o nadie solicita recuento en el instituto y entonces así quedó y ya quedó el error. Entonces sí es muy importante la función que realizan pues todas estas personas que están en la mesa directiva de casilla y también es muy importante, ojo, la presencia de las representaciones de los partidos políticos. Si mi partido político no tiene un representante en la casilla, pues yo como partido político no voy a saber qué pasó en esa casilla. Por lo menos el general, que puede ser representante en 5 casillas, por ejemplo, por lo menos el general tiene que darse sus vueltas en la casilla.
para saber exactamente qué está pasando, porque si yo no tengo un representante, nadie fue de mi partido a ver qué sucedió en la casilla, pues no voy a saber qué pasó y no voy a poder defender votos que quizás sean para mi partido. Y como ya lo hemos señalado, pues imagínense que en cada casilla yo pueda rescatar un voto para mi partido. Por ejemplo, que los funcionarios digan este voto es nulo y que yo lo alegue en el tribunal o en el instituto y ese voto en vez de ser nulo sea un voto para mi partido. Podríamos pensar, pues un voto, tanto alegar, ir hasta el tribunal para un voto en una casilla, pues a lo mejor decimos, pues no, no, un voto no nos va a servir de nada, pero acuérdense, en un distrito se instalan 500 casillas. Si yo como partido político alego un voto por casilla, pues son 500 votos. Y si tengo razón, en ese solo voto en cada una de las casillas, pues estoy ganando 500 votos más para mi partido que las funcionarias y los funcionarios dijeron que era nulo y yo digo que es válido. Si me confirma esto el tribunal y dice tiene razón, es válido, pues ya tengo 500 votos más. Y hay muchas elecciones que la diferencia entre primero y segundo lugar son mucho menos de 500 votos. Entonces, claro que es muy importante las representaciones de los partidos y claro que tiene que defender sus votos, uno, dos o tres o cuatro, los que sean, pero es muy importante defender los votos, porque como nos dice Raimundo, un voto puede definir una elección. En muchos casos se han dado o un voto puede definir el registro o no de un partido político. Ese es otro tema muy importante. El recuento de votos no solamente es una figura, pues para ver quién ganó y quién perdió, sino es una figura también que impacta en si obtiene el registro el partido político o pierde su registro. Como sucedió con el PES en el 2018, perdió su registro. Su candidato ganó la elección presidencial, pero él perdió su registro. Y luego en el 2021 lo mismo, el PES perdió su registro. Entonces, obviamente, todos los partidos tienen que contar sus votos. Y luego esos votos también pueden impactar en el tema de representación proporcional, ¿no? De las candidaturas por representación proporcional. Entonces, obviamente, siempre se tienen que defender todos los votos, siempre deben tener los partidos políticos representaciones en todas las casillas. Luego dicen, bueno, tengo un representante general para las 5 casillas. No es lo mismo tener un representante dentro de la casilla todo el día de la jornada electoral a tener un representante general que por ahí se va a dar sus vueltas en la casilla, pero no está presente en todas las actividades que sucedan en la casilla. Lo ideal y como está el diseño en México es tener un representante en cada una de las casillas, pero claro, no es nada sencillo, porque imagínense, como les decía, si en el 2024 se van a instalar 170,000 casillas, pues hay que tener 170,000 representantes, cada uno de los partidos políticos. Porque otro tema muy importante, cuando van en coalición, luego decimos, ah, pues tenemos un representante de la coalición. No, ese es un error. Si yo como partido político voy en coalición, de todos modos tengo que tener un representante de mi partido político. Y el de la otra coalición va a tener su representante y el partido de la otra coalición del otro partido que está en la coalición también va a tener su representante. Es decir, si es una coalición de 3, hay que tener un representante de cada partido de esa coalición, porque aunque vayamos en coalición tenemos que defender nuestros votos, que fue lo que alegó el PES en el 2018. Sí ganó mi candidato, pero en las casillas le dieron más votos a Morena que al PES. No se distribuyó bien el voto. Entonces, por eso era importante que en el 2018 el PES tendría sus representantes, Morena sus representantes y PT sus representantes, porque a pesar de que vamos en coalición, cada partido va a defender sus votos y cada partido se va a revisar tanto en la casilla como en el instituto si se repartieron bien los votos. ¿A qué me refiero con esto? Pues si una boleta tiene tres marcas, pues muchas veces cometen el error en la casilla que esa boleta con 3 marcas le dan el voto a Morena, por ejemplo.
Y entonces uno pregunta, ¿y por qué le dieron el voto a Morena si la casilla, la boleta tiene 3 marcas? No, pues así se decidió en la casilla y nadie pugnó. Y la ley dice todo lo contrario. Las boletas con 3 marcas no se va a decir en la casilla para quién va el voto. Ahorita lo vamos a explicar. Pero las boletas con 3 marcas tienen un rubro especial en el acta de escrutinio y cómputo. Ese rubro especial dice votos de la coalición 1, por ejemplo. Entonces, si yo soy escrutador y me aparece una boleta con 3 marcas, no le voy a dar el voto ni al partido 1, ni al partido 2, ni al partido 3. Ese voto lo voy a sentar en la parte que dice el acta de escrutinio y cómputo, boletas o votos de la coalición 1. Entonces pongo coalición 1, un voto. Si me aparece otra boleta con 3 marcas, entonces pongo coalición 1, 2 votos. Y así, coalición 1, 5 votos, coalición 1, 10 votos, coalición 1, boletas, perdón, coalición 1, 20 boletas al final. Entonces, si al final me salieron 20 boletas con 3 marcas, yo voy a sentar en el acta de escrutinio y cómputo 20 boletas para la coalición 1, pero nunca en la casilla voy a decir para quién van esos votos. ¿Para cuál de los 3 partidos van esos votos? Solamente en la casilla voy a poner, me encontré 20 boletas para la coalición 1. Cuando llegue esa acta de escrutinio y cómputo al instituto, entonces sí en el instituto van a decidir cuántos votos son para cada uno de los partidos que forman esa coalición. Y la ley también nos dice sobre este tema, ya lo vamos a platicar, pues cómo se reparten los votos. Pero bueno, antes de explicar cómo se reparten los votos que tienen 3 marcas, les digo que para un recuento tienen que cumplirse con estos 3 supuestos, muy importantes. Porque uno dice, bueno, tiene errores el acta, entonces me voy al instituto y le pido recuento de votos. Pero ¿qué errores tiene que tener el acta? Y entonces desde la elección del 2006, ya lo dijo la Sala Superior del Tribunal, no cualquier error se va a abrir el paquete, no por cualquier error. Por ejemplo, si en el acta el rubro que dice boletas sobrantes está mal, a lo mejor sobraron 100 boletas y le pusimos boletas sobrantes 10. Hay un error en el acta de escrutinio y cómputo, porque no son 10, son 100 las que sobraron. Pero dice el tribunal, no, pues ese error no impacta en el resultado de la votación. Si yo le puse, me sobraron 100 boletas, o si yo le puse, me sobraron 10 boletas, eso no impacta en el resultado, porque lo que tiene que estar bien es cuántos votos se recibieron, independientemente de cuántas boletas me sobraron. Entonces dice el tribunal, si el error no es de un dato fundamental, no vamos a abrir el paquete. ¿Para qué? Si eso no impacta. Dice el tribunal, se va a abrir el paquete cuando se impacte en un rubro fundamental. Y el tribunal desde 2006 explicó cuáles son los rubros que sí no pueden tener errores y que si tienen error estos rubros, entonces se tendrá que abrir el paquete. Y dice, son 3 los rubros fundamentales. Personas que votaron conforme a la lista nominal. Y bien, esto se nos hace muy sencillo, pero no saben lo complejo que es ya en la realidad. Porque llegan los escrutadores y dicen, personas que votaron conforme a la lista nominal. Luego dicen, pues mira, fíjate, pues es muy fácil. ¿Cuántos votaron conforme a la lista nominal? Pues revísate la lista nominal quizá. No, ojo, ahí está el error. Si nada más revisamos la lista nominal, no vamos a saber muchas veces cuántos votaron conforme a la lista nominal, porque así dice la ley, pero a los que votaron, a ese rubro de personas que votaron conforme a la lista nominal, hay que agregarle las personas que votaron con una sentencia del tribunal, porque no tenían credencial o no aparecían en la lista nominal. Acuérdense que si yo no aparezco en la lista nominal, puedo irme al tribunal, porque muchas veces no aparezco en la lista nominal por un error, no intencional, pero por un error del INE. A lo mejor había varias personas que tenían mi mismo nombre y yo ya no aparecía en la lista nominal, lo que ustedes quieran. Si no aparezco en la lista nominal antes de la elección,
Voy al tribunal y le digo al tribunal, oye, tribunal, pues no estoy en la lista nominal, ya revisé aquí en internet y no estoy en la lista nominal. Entonces el tribunal le va a decir al INE, oye, ¿por qué no está en la lista? Es que es un error técnico. Y entonces ya se imprimió la lista nominal y no aparezco, pero por un error técnico del INE. Ah, pues que a todo dar, ¿no? Entonces el tribunal le dice al INE, esta persona de todos va a votar, pues como que por un error técnico ya no tiene su derecho constitucional de votar, pues va a votar. Y entonces le dice el tribunal al INE, va a votar con una sentencia que voy a emitir a su favor. Y va a llegar el día de la jornada electoral con esa sentencia y con esa copia de esa sentencia va a votar, aunque no esté en la lista nominal. Y así sucede con miles de personas, no crean que una. Lo mismo como ya platicamos, si me roban mi credencial o se me pierde, puedo votar con una sentencia del tribunal. Entonces el rubro, personas que votaron conforme a la lista nominal, no solo es de las que llegaron con su credencial. También en ese rubro hay que sumar a las personas que votaron con sentencia del tribunal. Y ojo, también en ese rubro hay que sumar a los representantes de los partidos que votaron en esa casilla y que a lo mejor no pertenecen a esa lista nominal, no pertenecen a esa sección. Entonces muchas veces los escrutadores se equivocan porque solo dicen, aquí en personas que votaron conforme a la lista nominal, solamente vamos a apuntar a los que están en la lista nominal. A los que le pusimos palomita en la lista nominal de que ya votaron, pues los contamos y ya tenemos el resultado. Y, no, y se les pasa los que votaron con sentencia y se les pasa a sumar a los representantes de los partidos que no tenían, no pertenecían a esa sección y por lo tanto no aparecían en esa lista nominal. Recuerden que un representante de un partido político puede votar en esa casilla aunque no aparezca en la lista nominal porque él pertenece a otra sección. Pero como es representante de ese partido, no puede salirse de la casilla e ir a su casilla a votar. Tiene derecho a votar directamente en esa casilla. Entonces es el primer rubro que debe de coincidir perfectamente. Personas que votaron conforme a la lista nominal, imagínense, 100. Bueno, ese primer rubro que dice el tribunal que es fundamental, debe coincidir con otro rubro fundamental. ¿Cuál es el otro? Boletas sacadas de la urna. Aquí nos pregunta Gerardo también. Buen día, maestro. Referente a las sentencias favorables que emite el tribunal llamadas adenadas, ¿tienen alguna fecha límite para que se emitan? Sí, Gerardo, la fecha límite es pues lo materialmente posible, ¿no? Por ejemplo, a mí me roban mi credencial. ¿Qué les digo? Ya así plazo muy breve. Una semana antes de la elección. Pues yo voy rápidamente al INE, voy a llenar el formato, esa demanda la va a llenar rápidamente el INE, esa demanda que llené, ese formato que llené, el INE lo va a mandar rápidamente a la sala regional y en la siguiente sesión la sala regional va a resolver mi caso. Pero a lo mejor todo este proceso me lleva 3 días, por ejemplo, en lo que presento la demanda y los procesos de una demanda, como cualquier otro medio de impugnación, pues tiene que sustanciarse, tiene que esperar si llegan terceros interesados, tiene que notificarse, entonces me va a llevar, pues así rapidísimo, 4 días. Y en lo que resuelve la sala regional respectiva, pues imagínense que resuelva al día siguiente, o sea, redacte la sentencia en un día y resuelva al día siguiente. Calculen 5 o 6 días todo el trámite. Entonces, si se me pierde la credencial el sábado y la elección es el domingo, pues ya no voy a poder hacerlo. Pero si se me pierde la credencial todavía una semana antes, ahí casi, casi rayando, me da tiempo de que me llegue una sentencia el sábado y la elección sea el domingo. Entonces, más o menos tenemos así como fecha límite, como preguntas muy bien, Gerardo, una semana antes todavía estaríamos en tiempo para que la sala respectiva te notifique una sentencia en tu domicilio un sábado. Hemos tenido muchos casos en el tribunal donde el sábado anterior a la elección todavía se notifican sentencias personalmente a ciudadanas y ciudadanos. Y acuérdense que nosotros no tenemos que ir al tribunal, el tribunal nos va a notificar personalmente en nuestro domicilio, con un actuario que va personalmente al domicilio o nos va a llegar por estafeta, por DHL, por cualquier medio de estos de mensajería, nos va a llegar la copia de los puntos resolutivos de la sentencia
un día antes de la elección. Entonces, más o menos todavía una semana antes podemos ir al tribunal. Acuérdense que también si no aparecemos en la lista nominal, hay un procedimiento vía internet, ¿no? Donde podemos revisar si estamos o no en la lista nominal. Y si por algo nos damos cuenta que no estamos, pues también vamos al consejo distrital que nos corresponde y presentamos este formato. Y en vez de decir se perdió mi credencial o me la robamos, llenamos el rubro que dice no aparezco en la lista nominal. El tribunal va a revisar muy bien con el INE por qué no aparezco. Y si no aparezco por un error técnico que muchas veces se da, por una onominia donde pues, hay varias personas con mi nombre, entonces todas esas entraron menos yo a la lista nominal, pues entonces también voy a tener una sentencia favorable y voy a poder acudir el día de la jornada electoral con una sentencia del tribunal para votar, aunque no aparezca en la lista nominal. Porque imagínense, con 94 millones de personas en la lista nominal, pues ¿cuántas personas se llaman igual? Pues muchas, ¿eh? Y hay nombres que en México nos encanta y millones de personas se llaman Guadalupe y millones de personas se llaman María y millones de personas se llaman José y millones de personas se llaman Juan y luego hay apellidos que hay millones de personas que tienen el mismo apellido, Hernández, millones de personas son Hernández y Pérez, millones de personas son Pérez. Entonces, si vamos juntando todos esos cómputos matemáticos, pues resulta que muchas veces nos ha dicho en línea al tribunal, es que tengo 25 personas con el mismo nombre exacto. Entonces, por ahí hay un error en la lista nominal y pues ya no aparecí. Entonces, todavía puedo ir al tribunal. Pero sí, Gerardo, más o menos son una semana antes todavía, podemos ir al tribunal. Ya después de la semana, pues sí, como la ley nos dice que el medio de impugnación tiene que sustanciarse, tiene que notificarse, tiene que publicarse durante 72 horas, pues sí creo que la fecha límite sería una semana antes. Entonces, por ahí les recomiendo, guarden su credencial de elector una semana antes para que no se les pierda, no se las roben, porque como están las cosas actualmente, en cualquier momento nos llegan por ahí y toquen madera para que no pase, pero dame tu celular y tu cartera y se va dando mi credencial en mi cartera y entonces ya no vamos a poder votar. Yo sí conozco a muchas personas que de verdad, 15 días antes, un mes antes, ya su credencial no la traen en la cartera, la guardan por ahí en su casa para poder votar el día de la jornada electoral. Pero si se nos pierden o nos las roban todavía una semana antes, todavía nos van a decir en el INE, bueno, presenta tu formato, que es una demanda y todavía da tiempo de que lo resuelva el tribunal. Ya después de una semana previa sí va a ser muy complejo, conforme a los plazos que marca la ley, para que se resuelva un medio de impugnación, pero yo me acuerdo que hay salas regionales que todavía el sábado anterior a la jornada electoral, pues resuelven, ¿qué les digo? 100 asuntos acumulados de 100 personas que se les perdió o les robaron su credencial una semana antes. Y esas 100 personas todavía van a poder votar, pero los asuntos llegaron una semana antes de la elección. Y la sentencia, pues como son asuntos acumulados, en una sola sesión pública se resolvieron los 100 asuntos, porque van en el mismo sentido. Entonces, las 100 demandas se acumulan en una sola sentencia y en una sola sentencia se resuelven esos 100 asuntos para esas 100 personas porque están pidiendo lo mismo y les pasó lo mismo. Entonces se acumulan los casos. No crean que tenemos 100 sentencias. Llegan 100 demandas y las 100 demandas se resuelven en una sola sentencia y esa se les notifica, eso sí, a cada uno de estas 100 personas. Les digo, ha habido estadísticas donde la sala regional de estos asuntos resuelve pues 5,000 o 6,000 por proceso electoral. O sea, llegan 5,000 personas que no tienen credencial, que se las robaron o que no aparecen en la lista nominal. No son casos excepcionales, estoy hablando de 5,000. Por eso, el acta de escrutinio y cómputo tiene un rubro que dice personas que votaron con resolución del tribunal específico. Todas las actas del país de escrutinio y cómputo tienen un rubro específico ahí que muchas veces no entienden los funcionarios y luego se preguntan, pues, ¿quiénes son las personas que van a votar con resolución del tribunal? Pues son estos casos, ¿no? Y obviamente se le notifica al presidente también esa sentencia y se le dice al presidente, oye, a tu casilla van a llegar estas personas con sentencia.
ya está enterado el presidente de la mesa directiva de casilla que van a llegar estas personas de este nombre para votar directamente y no van a mostrarte la credencial, te van a mostrar los puntos resolutivos de una sentencia. Son temas complejos, excepcionales, que les digo, no son tan excepcionales porque llegan muchas veces 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 asuntos de estos a la sala regional respectiva. Bueno, muchas gracias, Gerardo, de todos modos, por tu participación, muy interesante, y qué bueno que lo preguntas, porque es un tema que debe de conocer muy bien la ciudadanía, y pues sí, el fecha límite es muy importante saberlo, porque si se me pierde desafortunadamente mi credencial 3 días antes, pues ya no tendría mucho sentido acudir ante la autoridad, porque ya no da tiempo de desahogar ese medio de impugnación. Yo les podré decir que prácticamente una semana antes, pues es la fecha límite, un domingo antes, un sábado antes. Si posteriormente nos pasa algo, sí ya va a ser muy complejo que se resuelva, porque ya no dan los plazos para que tramite el tema el INE y luego lo resuelva el Tribunal Electoral. Bueno, el otro rubro, boletas sacadas de la urna. ¿Eso qué es? Pues los votos que se emitieron en la urna. Aquí los problemas que ya tenemos muy seguido en la realidad es que votaron conforme a la lista nominal 100 y luego los escrutadores sacan las boletas y salen 98. Pues ¿cómo? Y vuelven a hacer el procedimiento. A ver, cuenta los de la lista nominal 100. Cuenta las boletas 98. Pues ¿qué pasó? Y lo vuelven a hacer, ¿eh? Yo he sabido de que en casillas hacen 3 veces el procedimiento. Vuelve a contar los de la lista nominal y ahí van palomeando la lista nominal. 1, 2, 3, 4, 5. No, pues votaron 100. A ver, cuenta todas las boletas. 98. Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que 2 ciudadanos se llevaron la boleta a su casa. Y sí es cierto, sucede. El ciudadano dice, no, pues está bonita la boleta, no sé qué, no sé cuánto, de recuerdo. Que para qué les doy ideas, más si van a ser las últimas impresas, mejor no les doy ideas. Pero luego dicen, pues me la llevo, y se la llevan, de veras. En vez de emitirla en la urna, va a la bolsa del pantalón o lo que ustedes quieran, se llevan, ya no van a coincidir nunca los datos. Y entonces la sala superior del tribunal dice, si no coinciden, vas a tener que abrir el paquete, a ver si están esas 2 boletas por ahí perdidas o si de plano no están. Porque lo que sucede también comúnmente es que, por ejemplo, ahora que tenemos elecciones concurrentes, pues de repente las boletas de diputaciones federales aparecen en diputaciones locales, porque el ciudadano, en vez de introducir la boleta en la urna de diputaciones locales, por lo que ustedes quieran, introduce la boleta en la urna de elecciones federales. Entonces no aparece. Por eso, ojo, esta es también una recomendación muy importante. Primero hay que sacar todas las boletas de todas las urnas y luego llenar las actas. Porque luego el presidente dice, a ver, sácate las boletas de diputaciones federales y levanta el acta de diputaciones federales. Y la llenan. Ah, bueno, ya tenemos diputaciones federales. Ahora sácate las actas, digo, las boletas de diputaciones locales y llena el acta. Y de repente abren la urna de diputaciones locales y aparecen 2 boletas de diputaciones federales, pero ya llenaron el acta de diputaciones federales. Ahora, ¿cómo le borran? ¿O cómo le tachonean? ¿O cómo cambian los resultados? Entonces, ojo, primero contamos las boletas de todas las urnas y una vez que tenemos las boletas de todas las urnas y si se nos aparecen boletas de gobernador en la urna de diputaciones, pues pasamos las boletas de gobernador al cómputo de gobernador. Después llenamos las actas. Ya que contamos todas las boletas de todas las elecciones, entonces después empezamos a llenar las actas. Porque con estas boletas, con estas casillas concurrentes, sí sucede constantemente que de repente abrimos la urna y hay boletas de otra elección. ¿Por qué? Porque muchas veces la ciudadanía se confunde. Mira, aquí están tus boletas de diputaciones federales, aquí están tus boletas de diputaciones locales, y luego cuando meten la boleta en la urna, pues se equivoca. A pesar de que el INE ya tiene muchos sistemas muy eficientes y ahora ya son de colores. La boleta de gobernador es de un color, la boleta de diputaciones locales es de otro color, la boleta de ayuntamientos es de otro color,
y la urna tiene el color de esa boleta, pero pues, de todos modos muchas veces la ciudadanía se confunde y sí hemos encontrado boletas de gobernador, por ejemplo, en la urna de la elección presidencial. Y lo hemos encontrado en la urna de gobernador, boletas de la elección presidencial. Total, que como es casilla única, es un relajo, entonces primero hay que contar todos los votos, distribuir todos los votos en cada elección y después llenar las actas. Ya que están bien distribuidos todos los votos que corresponden a cada elección, ya que los sacamos todos de la urna, entonces empezamos a llenar las actas de escrutinio y cómputo. Pero les digo, sí nos puede salir esta sorpresa de que votaron conforme a la lista nominal 100 boletas sacadas de la urna 98. Pero ojo, a lo mejor nomás se llevaron la boleta presidencial. Entonces, boleta sacada de la urna de gobernador, vamos a tener 100, boletas de ayuntamiento 100, solamente boletas de presidencia 98, porque no se llevaron todas las boletas quizá la ciudadana o el ciudadano nomás se llevó las boletas de una elección. Pero sí dice el tribunal, deben de coincidir perfectamente estos dos rubros, personas que votaron conforme a la lista nominal y boletas sacadas de la urna. Y después el más complejo de los tres, ¿no? Resultados de la votación. ¿Cuáles son los resultados de la votación? Pues es la suma de los votos que obtuvo cada partido político. Pero esto tenemos que sumar también las boletas que aparecen con 3 marcas, que se fueron al rubro coalición 1 o coalición 2. No sabemos para qué partido, pero sí sabemos que está ahí una boleta de la coalición 1 y también hay que contarla en votación emitida. Y ahí empiezan los errores en la casilla. Dice el escrutador, no, estas como todavía no sabemos para qué partido son, solamente sabemos que son para la coalición 1, no las sumes a los resultados de la votación. No, pues claro que se suman. Y luego otro rubro complejo, boletas de candidaturas no registradas. Estas también muchas veces en la casilla dice el presidente, no, estas no las sumes porque es un candidato no registrado, no cuenta, no lo sumes. Pues claro que suma, aunque no cuente. Es votación que se emitió en la casilla y debe de sumarse. Y luego los más complejos donde hay más errores, votos nulos, nombre, pues los votos nulos no los metas a los resultados de la votación. Esos no cuentan. Pues claro que también cuentan porque es votación emitida. El voto es nulo, pero es un voto que también cuenta. Entonces, ojo, en resultados de la votación hay que poner los votos de cada partido político, más los votos de candidaturas independientes, más los votos para las coaliciones, más los votos nulos, más los votos de candidaturas no registradas. Todos esos van en votación emitida, en resultados de la votación. Por lo tanto, personas que votaron conforme a la lista nominal tienen que ser 100. Boletas sacadas de la urna tienen que coincidir y ser 100. Y resultados de la votación tienen que ser 100. Si no coinciden esos 3 rubros, les digo, desde el 2006 dice la sala superior, no coinciden, entonces vamos a abrir el paquete. Y aquí viene el tema, antes del 2006, fíjense, decía el Tribunal Electoral, no coinciden los 3 rubros. Hay un error de ¿cuántos votos en esa casilla? Pues de 2 votos, porque boletas sacadas de la urna 98, personas que votaron 100, pues hay un error de 2 votos. Bueno, decía el tribunal, a ver, ¿cuál es la diferencia en esa casilla entre el primero y segundo lugar? No, pues que el primero le ganó al segundo por 50 votos en esta casilla. Bueno, te ganaron por 50 votos de ventaja. Y hay un error de 2 votos. Entonces decía el tribunal, ¿para qué abrimos el paquete si el error es de 2 votos? Aunque encontremos esos 2 votos y sean para el partido que quedó en segundo lugar, pues sigue ganando el primero con 48, entonces no vamos a abrir el paquete. Ese era el criterio que duró hasta 2006, pero en la elección presidencial del 2006 cambia este criterio la Sala Superior y dice, no, ¿sabes qué? Para darle certeza, transparencia y legalidad a este proceso presidencial donde el que ganó, ganó con
menos de un punto porcentual. La diferencia entre primero y segundo lugar en la elección presidencial del 2006 fue de 0.5%. Algo impresionante en el mundo, porque imagínense una elección presidencial que la diferencia entre primero y segundo lugar sea menos de un punto porcentual. Pues nunca se pensó en México, pero pasó. Pasó en el 2006 y el que ganó, ganó con menos de un punto porcentual, con 0.5, la mitad de un punto porcentual. Y entonces dijo el tribunal, no, no, ¿sabes qué? Es una elección tan cerrada y tan importante como la elección presidencial, que si hay un error de 2 votos, no importa, vamos a abrir el paquete. Aunque en esa casilla el que ganó, ganó con 500 votos de ventaja al segundo lugar, no importa, vamos a abrir el paquete y entonces a partir de 2006 dice el tribunal, cualquier error en estos 3 rubros provoca en automático que se abra el paquete. Y entonces en ese 2006 algunos paquetes no los abrió el INE. El Consejo Distrital se quedó con el criterio anterior y dijo, no, mira, aquí nomás son 2 votos. Y el partido que le ganó en esa casilla al otro le ganó por 50, pues ¿para qué abrimos el paquete? Son 2 votos que no van a afectar el resultado en la casilla. Entonces no se abrían los paquetes. Y entonces fue por eso llegaron tanto recuento de votos en la elección presidencial del 2006, porque dijeron, no, pues ¿sabes qué? Te equivocaste, INE, tienes que abrir el paquete. Pero ¿cómo no? Es que ya cambié el criterio y como estamos en la elección presidencial y el tema es tan delicado, pues a lo mejor tú atendiendo al criterio anterior no abriste el paquete, pero yo, tribunal, atendiendo a este nuevo criterio de esta elección presidencial, sí voy a abrir el paquete. Y ya quedó eso hasta en la ley. Ahora ya está, esto que les estoy platicando, que se resolvió en 2006, ya lo tenemos en la ley. Y entonces, bueno, cuando cualquiera de estos 3 rubros tenga datos distintos, si no son 100, 100 y 100, pues yo tengo malas noticias. Vamos a solicitar que se abra el paquete en el INE va a tener que abrir el paquete, y si no abre paquete el INE, entonces lo va a tener que abrir el tribunal. Pero cualquier error en esos 3 rubros que están en amarillo provocan en automático que se abra el paquete. Insisto, si no lo hace el INE, lo que hacen los partidos es inmediatamente van al tribunal y le dicen al tribunal, oye, el INE no me abrió el paquete. Lo mismo a nivel local, así sucedió en la elección del año pasado en Campeche. El Instituto Estatal Electoral en Campeche dijo, no, es que estas no se tienen por qué abrir porque se pueden subsanar los datos. En fin, algunas, bueno, varias casillas, el instituto no abrió los paquetes en Campeche en la elección de la gobernatura. Luego se fueron al Tribunal Electoral de Campeche y el Tribunal Electoral de Campeche también en varios casos decidió no abrir el paquete porque no era necesario. Entonces luego se fueron al Tribunal Electoral, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le dijeron al tribunal, oye, en Campeche no me quisieron abrir estos paquetes. Y el resultado en la elección de la gobernatura de Campeche es muy cerrado. Entonces, como nos dice aquí el compañero, aquí déjenme ver cómo se llama. Yo voy a citar a todos los compañeros que participen, ¿eh? De una vez les aviso, porque todavía conmigo van a tener varias sesiones y la verdad sí me da mucho gusto que participen los compañeros. Aquí, como nos dice Raimundo, pero un voto define una elección. Bueno, eso ya lo platicamos nos dice Ale Orozco. A veces es mejor abrir todos los paquetes porque ha pasado que se han abierto otros que no estaban contemplados y es muy complejo llevar a veces un control y que lo revisen varias personas o muchas manos esos paquetes. Tienes toda la razón, Ale Orozco. Y sí, ¿qué pasó en Campeche el año pasado? Llegó el asunto a la sala superior y fíjense el argumento del partido político, también muy interesante. Es que el partido político dijo, no, es que ¿sabes qué? Aquí hay boletas falsas. A lo mejor coinciden los 3 rubros y por eso el instituto o el tribunal de Campeche no abrió los paquetes, pero porque coinciden los 3 rubros, como lo dice la sala superior. Pero ¿qué crees? Hay boletas falsas. Y fíjense el argumento. Es un argumento que uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Coinciden los 3 rubros, pero me está diciendo el partido político, es que hay boletas falsas, apócrifas. Entonces fue un tema que se discutió mucho en la sala superior, porque en muchos casos sí coincidían estos 3 rubros, pero dijo la sala superior, no, no, ¿saben qué? Para darle certeza al proceso,
para darle transparencia y legalidad, para que no haya ninguna duda del resultado de la gobernatura en Campeche, como dice muy bien aquí el compañero Ale Orozco, o la compañera Ale Orozco, se decidió abrir todos los paquetes en Campeche. Y entonces la sala superior, en una sentencia que dictó el año pasado, pues decidió, no saben qué es que me están diciendo que hay boletas falsas, yo no sé si sí o si no, a lo mejor tuvo razón el instituto, a lo mejor tuvo razón el tribunal, porque coincidían los tres rubros, pero entra este tema que está afectando el principio constitucional de certeza, entonces mejor ordeno la apertura total de todos los paquetes por parte del tribunal. Y ahí el tribunal no delegó ese asunto y no dijo, bueno, que los abra el Instituto de Campeche nuevamente todos o que los abra el Tribunal Electoral de Campeche nuevamente todos. Como ya no da tiempo, cuando muchos asuntos llegan a la sala superior, pues a la sala superior no le da tiempo de regresar el asunto. Es lo que se llama en otras materias una sentencia para efectos. Por ejemplo, si en un juzgado de distrito el juez emite una sentencia y no valoró algunas pruebas, después el siguiente tribunal, el magistrado de circuito, le dice al juez, ¿sabes qué? Ahí te va el asunto de regreso para que valores estas pruebas. Sentencia para efectos. Vuélvela a revisar. Pero en materia electoral no da tiempo, entonces la sala superior podría haberle dicho al instituto o al tribunal de Campeche, ahí te va el asunto de regreso para que abras todos estos paquetes. Pero como no da tiempo, la sala superior dijo, no, yo voy a abrir todos los paquetes de Campeche, absolutamente todos. ¿Qué plazo tengo? Pues 2 o 3 días. Pues en 2 o 3 días voy a abrir todos los paquetes. Entonces la sala superior armó diferentes grupos de trabajo, fueron funcionarios de la sala regional Ciudad de México, fueron funcionarios de la sala regional Jalapa, fueron los magistrados de Jalapa y las magistradas, fueron las magistradas y los magistrados también de la Sala Regional Ciudad de México, fueron algunos secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior y a mí también de la Escuela Judicial Electoral, a mí y a algunos otros compañeros que somos profesores e investigadores, también nos tocó ir al recuento en Campeche y en 3 días se volvió a realizar nuevamente la apertura de todos y cada uno de los paquetes en Campeche de toda la elección de la gobernatura. Afortunadamente trabajando hasta las 3 de la mañana, pero sí se tuvo nuevamente todo la revisión de todos los paquetes, sin excepción. Se abrieron todos los paquetes de Campeche, es decir, se contaron cada una de todas las boletas que se emitieron para la elección de la gobernatura en Campeche. Y sí se discutieron muchos temas de votos con 3 marcas, digo, votos marcaron los 3 de la coalición, otros votos que se dijeron que el voto era nulo y en realidad era válido, en otros casos el voto era nulo y se dijo que era válido. Fueron casos que se dan siempre comúnmente en todos los recuentos. Pero el tema fue, ¿saben cuál? No apareció ni una sola boleta falsa, apócrifa. Inclusive el instituto ya tenía listo en Campeche ahí peritos en la materia, los teníamos ahí listos, presentes en el recuento, que en un momento dado, si apareció una boleta por ahí rara, él nos podía decir inmediatamente, sabes que la boleta es original o la boleta es falsa. ¿No? Por lo menos en mi mesa, pero la idea fue que en todas las mesas sucedió lo mismo, pero en la mesa que yo estuve, sí se los puedo decir directamente así, la fuente soy yo directamente, no encontramos ni una sola boleta falsa y ahí estaban presentes todos los representantes de los partidos políticos, se quedaban con nosotros hasta las 3 de la mañana contando votos y boletas, no encontramos ni una sola. Pero bueno, había que imprimirle certeza y transparencia al proceso. Entonces la sala superior decidió, ¿no saben qué? Pues vamos a contar todas las boletas, vamos a contar todos los votos. Si no aparece ninguna boleta falsa, pues mucho mejor, ¿no? Aquí nos dice Obed Martínez, los partidos se pueden aprovechar de la manifestación de que hay boletas falsas con la intención de que se abran todos los paquetes, aún sabiendo que no existen dichas boletas, estarían actuando con doble mala fe. ¿Y cómo se realizó esa actividad para revisar que las boletas no fueran falsas? Y luego nos dice José Fidel Pérez, las medidas de seguridad que contienen las boletas dan certeza que son originales. Pues sí, así sucedió, les digo a los dos compañeros que participaron, pues se tuvo que realizar el recuento porque había ahí la duda, y acuérdense, pues cuando hay una duda, pues mejor abrimos el paquete. Si ustedes están trabajando con alguna autoridad electoral o son partidos políticos o lo que sea,
Siempre va a ser mucho mejor, si hay duda, abrir el paquete. Si tenemos dudas, si nos los está pidiendo un partido, si se está alegando cualquier cuestión sobre abrir el paquete, pues nada perdemos en abrir el paquete frente a las representaciones de los partidos y volver a contar todo. Sí es más trabajo, pero le damos mucha certeza al proceso. Entonces, si somos autoridad, pues hay que buscarle siempre para abrir el paquete. Ya sé que nos va a costar trabajo, que vamos a perder tiempo, que es un tema muy complejo, pero si le vamos a dar transparencia al proceso, certeza, pues mejor abrimos el paquete frente a los representantes de los partidos, como sucedió en Campeche y como dice el compañero, pues si no hay ninguna boleta falsa, pues lo vamos a decir ya claramente como autoridad, ¿sabes qué? Abrimos en los paquetes, no apareció ninguna boleta falsa, la forma de cerciorarnos fue como les decía, había peritos especialistas ahí en el recuento de votos, que si se veía o se sospechaba alguna boleta, o si algún partido decía, esta es falsa, bueno, pues acudía el perito y el perito revisaba esa boleta y también como dice el otro compañero, pues tienen muchas medidas de seguridad. Es muy fácil advertir si una boleta es falsa o no, pero todos nos teníamos ahí los peritos expertos. Pero si la vemos físicamente la boleta, rápidamente nos podemos dar cuenta si es una boleta apócrifa o no. No apareció ninguna. Y es que, ¿saben qué? Había un antecedente de la sala superior en un municipio muy pequeño, pero en un municipio muy pequeño en Veracruz se aparecieron por ahí 2, 3 o 4 boletas apócrifas. Algunas, ¿no? No alcanzaban, fíjense, ese caso fue histórico, fue con las magistradas y los magistrados anteriores a esta integración. Fue un caso que se resolvió 2012, 2014, no me acuerdo bien, pero eran otros magistrados. Pero fue un caso histórico porque dijeron los magistrados, imagínense, me ganaron en esa elección en el ayuntamiento por darles un dato, ¿no? No me acuerdo del resultado final, pero me ganaron por 200 votos. Y aparecieron, imagínense, 8 boletas falsas. Si descontamos esos 8 votos, de todos me siguen ganando. Entonces no afectaron la elección. Pero ¿saben qué dijo la sala superior? Como aparecieron boletas apócrifas, no hay certeza en el resultado, se anula la elección. Aunque no alcance, ¿no? Para alcanzar al primer lugar el segundo, yo ya advertí en este proceso electoral boletas apócrifas y lo que conduce es anular la elección. Fue muy cuestionado porque le dijeron, oye, pero fueron muy poquitas boletas las que eran apócrifas. Sí, pero un proceso electoral no puede declararse válido con algunas boletas que aparecieron por ahí apócrifas. Y entonces la sala superior anuló la elección. Entonces, por eso luego los partidos políticos dicen, no, hombre, es que si aparece una boleta así, a lo mejor se anula la elección. Pues quién sabe qué opinen las magistradas y los magistrados actuales, porque fue otra integración. Pero la cosa es que no apareció ninguna, ¿no? Pero les digo, no hay nada como darle certeza al proceso. Y bueno, si nos los están pidiendo, pues bueno, abrimos el paquete. Sí, vamos a trabajar más, nos va a llevar más tiempo, pero va a quedar claro el resultado con un recuento. El recuento le da mucha certeza al resultado. Nos dice Delfino Pimentel en los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México, en la etapa de preparación de la elección se lleva a cabo una sesión del consejo para verificar las medidas de seguridad de todas y cada una de las actas y de las boletas. Exactamente, Delfino es el Consejo General de los Institutos Estatales Locales, quienes aprueban el diseño de la boleta y quienes aprueban todas las medidas de seguridad que debe tener una boleta. Y créanme que es un cuento de nunca acabar, porque cada vez le ponemos más medidas de seguridad a la boleta. Y más y más y más, ¿eh? Ahora les digo, en una de esas pasamos a otro nivel y esto de las boletas queda en la historia y entramos al voto electrónico, ojalá suceda, pero bueno, para el Estado de México y para Coahuila, ya sí es un hecho que todavía vamos a votar con estas boletas y van a ver cómo en el Estado de México y en Coahuila se van a aprobar boletas con muchísimos candados de seguridad. Eso de las boletas apócrifas se dio hace mucho tiempo y créanme, es muy difícil, como nos dice también Obed, generalmente se hacen 3 verificaciones de estas boletas, de esos candados de seguridad, es muy difícil que aparezca ya en una elección una boleta apócrifa, pero siempre hay que estar pendiente. Sí, Francisco, adelante, te escuchamos. Sí, profe, a mí se me hace curioso justo porque lo está platicando en ese momento usted y lo platicamos igual ayer.
el hecho de que la certeza de la elección dependa de que si existieron o no existieron boletas falsas en la elección, ¿no? Es que en Cozumel acabamos de pasar por elecciones y hubieron boletas falsas en un primer momento, los representantes de los partidos le dicen al consejo, hay boletas falsas. El consejo dice, bueno, pues vamos a levantar la queja y le llaman a ponen la queja y después dicen, pero vamos a ver si aparece en el recuento. En el recuento que hicieron en mesas que por el supuesto que se actualizó fue el de no recuento total, sino el de creo que abrieron como 20 paquetes, ¿no? Y en esos aparecieron los paquetes, las boletas. Dijeron ahí en el consejo, bueno, pues aquí están las boletas falsas, pero no pasó nada. Supongo que ningún partido fue a darle seguimiento ni nada de eso, y se mantuvo el resultado tal cual. O sea, y lo de las boletas falsas quedó simplemente como un incidente ahí. Pues sí, Francisco, tienes toda la razón. Ese es un tema muy delicado y ahí en realidad se tenía que haber acudido hasta el tribunal, primero al local y luego al federal, y en realidad se tendría que haber realizado pues un recuento total, por lo menos en ese municipio. No sé qué elección era, de diputaciones o municipal o de gobernatura. Era diputación de gobernatura y de gobernatura y diputación, fueron las dos. Desde mi punto de vista, Francisco, sí se tenía que haber realizado un recuento total de todos los paquetes y, como les digo, como sucedió en Campeche, teniendo peritos ahí presentes para que revisaran los temas, y en un momento dado, pues, tendrían que haber llegado sus casos hasta el tribunal. No desconozco cuál fue el asunto, por qué no llegaron hasta el tribunal federal, pero bueno, les digo, tenemos el caso del año pasado también en Campeche, que en Campeche sí está ahí la sentencia, porque era la elección de la gobernatura y le correspondía a la sala superior esa elección. Está ahí la sentencia donde se ordenó un recuento total y en Campeche se contaron todos y cada uno de los votos. Estos temas son muy delicados y no sé por qué el partido político que quedó en segundo lugar o el tercero o cualquier partido, al advertir ese tipo de boletas que no eran originales, pues tendría que haber acudido a las instancias jurisdiccionales. Habrá que ver qué pasó ahí, pero ahí está el criterio, el último criterio de la sala superior, el último antecedente es Campeche, y ahí sí solicitó un recuento total. Muchas gracias, Francisco, por los datos que nos señala. Es un caso muy interesante. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy, compañeros y compañeros. Parece que no quiero, pero sí quiero. Mañana ya vamos a ver casos reales de boletas con 3 marcas, con otras marcas raras, etcétera. Vamos a ver varios casos. Los vamos a revisar todos estos casos y vamos a también revisar el tema que nos dice muy bien Francisco, el recuento parcial cuando se da, el recuento total cuando se da, cuándo vamos ante el instituto y por qué casos podemos llegar hasta el tribunal electoral. Podemos ir al tribunal electoral local, recuerden, y después podemos ir al tribunal electoral federal. Vamos a ver cómo se ordena un recuento, cuándo el recuento debe de ser en el tribunal y cuándo el recuento debe ser en el instituto. Con eso terminamos el tema de recuento, que en una de esas les digo, con suerte, y terminamos de hablar el recuento el año pasado. Digo, el año que entra quizá tengamos los últimos recuentos en el Estado de México, en Coahuila, y en una de esas hasta ahí llegaron la figura del recuento, que años y años se ha buscado, se ha solicitado y se ha realizado. En una de esas le pegamos y tenemos voto electrónico y termina esta figura del recuento. Y estos temas que diseñaron los compañeros, que 3 veces se revisa la boleta, que tiene miles de candados de seguridad, pero como también muy bien nos dice Francisco, pues todavía nos llevamos la sorpresa en estas fechas, 2021, todavía nos llevamos la sorpresa donde nos salen que hay boletas apócrifas. Ojalá las urnas electrónicas también resolvieran este punto, pero hay que empezar con el principio, que se apruebe una reforma electoral y que se incorpore para el 2024, pues la urna electrónica. Si no, nada más imagínense cuántas boletas se van a tener que imprimir para el 2024 con una lista nominal de 95 millones de personas a las cuales hay que expedirles una boleta por elección, no una boleta por persona. Si una boleta por elección, a cada persona habrá que expedirle 5, 6, 4 boletas. Es un trabajo muy difícil, pero bueno, mañana continuamos. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias al doctor Luis Jaime, compañero de la EGE, que le dio seguimiento a esta presentación. Y acuérdense, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Que tengan un excelente día